presentar a quien nos vino a visitar hoy, con quien vamos a charlar un rato de un tema que por ahí en algunos medios, no es por tirarle bifa a nadie, pero por ahí sí, un tema del que no se habla tanto, no sé por qué, ¿no? A mí me gusta porque hay muchas cosas que quiero preguntar y que quiero saber, y son temas que me interesa siempre, pero bueno, te Obvio, dejo sí. Ya está el nuestro mando. invitado del día, que es Leonardo Campos. Bienvenido. Leonardo va a representar hoy acá a Orgullo Rosario y a contarnos un poquito de todo lo que nos quieres contar. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Además, trajo su propio mate. Trajo su mate, sí. Estábamos teniendo quilombos con el mate de Generación Rota, y bueno, muy importante. Escuché y dije, vamos a llevarle un poquito. Claro, muy importante. Muchas gracias. ¿Cómo se gestó esto de conformar una agrupación, voy a decir, porque no sé si todavía tienen la personería para hacer ONG o asociación, pero la agrupación por el momento de Orgullo Rosario? Digo, si bien es algo histórico, las marchas que se hacen son históricas, hoy quizás tienen un poco más de visibilidad en la calle, pero son de hace muchos años. ¿Y cómo se gestó? ¿Cómo empezaron a organizarse, a juntarse? ¿O en qué momento te juntaste vos también? La historia de Orgullo Rosario, en realidad, viene desde mucho tiempo donde yo no he estado, porque claramente era un niño. Pero bueno, tiene su recorrido en otras organizaciones, quizás algunas que no están más, algunos referentes que, bueno, quedaron también en el camino de la lucha y demás. Y cerca del 2000, mira, no te quiero mentir, porque yo todavía también era adolescente ya, pero bueno, 2005, 2006, 2007 se empiezan a agrupar en Rosario algunas de las organizaciones. En ese momento eran solamente organizaciones civiles, muy poco de otros ámbitos, en organizar la Marcha del Orgullo en Rosario, como sucede tradicionalmente en otras ciudades, como en Buenos Aires o en diferentes localidades del país. Se arma la COMO, se dice, que es la organización organizadora de la Marcha Orgullo. Pero nosotros, después de la ley de matrimonio igualitario y lo que había significado, no solamente en términos de ley, de derechos, sino también en términos sociales, pensamos en construir un espacio diferente, mucho más amplio, no solamente un espacio donde organicemos la Marcha del Orgullo, sino que también podamos ofrecer otro tipo de actividades, propuestas, acompañamientos. Y desde ese lugar se armó lo que hoy es Orgullo Rosario, que es la coordinadora Orgullo Rosario, que en realidad son varias organizaciones, ¿no? Organizaciones sociales, ¿no? De la sociedad civil, organizaciones gremiales, político-partidarias, culturales, deportivas, ¿no? Que nos fuimos sumando, algunos compañeros y compañeros también que participan de manera independiente, y bueno, y eso es hoy el Orgullo Rosario. De hecho, el año pasado fuimos más de 30 organizaciones, ¿no? Digo, para que veamos la magnitud que tiene hoy Orgullo Rosario. No solamente organizaciones de Rosario, por eso también digo lo que ha crecido y el acompañamiento que vamos haciendo también en la región, ¿no? Rosario ya no es, yo hace varios años lo vengo diciendo, que no es la marcha de Rosario, sino que es una marcha que se convirtió en una marcha nacional, donde vienen gente de la región muchísimo, pero también de Córdoba, de Buenos Aires, del norte del país, que acompañan esta movilización con todas las reivindicaciones y obviamente la fiesta, que también es política. Seguro. No hay que dejar de destacar esto de tener leyes que reivindican estas cosas, como la ley del matrimonio igualitario. Hace poco, creo que fue en el 2021, que tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la diversidad también. Esta cuestión del DNI, el documento no binario, que en un momento se lo criticó como que, ¿cómo está corrida la agenda? No, es parte de la agenda, ¿no? Hay Sí, momentos obvio. y hay lugares para hacer esas cosas también, más allá de que obviamente la política no desconoce que hay cuestiones que son emergencias, que son urgencias, pero también hay lugar para estas cosas y atender esto que es importante. Aquello que no se nombra es invisible, ¿no? Leí una vez o escuché una vez, y es importante eso. ¿Cómo cambió? Te voy a hacer una pregunta que quizás puede sonar como rara o fuerte, pero espero que se entienda. ¿Cómo cambió en este momento? Creo que hay como mayor visibilidad al colectivo LGTBIQ+. ¿Lo dije bien? ¿En el orden? Muy bien. Oh, qué bien que estaba.
hoy quizás hay más visibilidad, se habla más. Por ahí los ámbitos de las escuelas son por ahí todavía un poco... Hay como un recelo ahí de que entre el tema, depende del docente, pero hay como también hay una cosita ahí que todavía choca. Pero hoy es distinto, ¿no? Un niño, una niña, un adolescente que crece puede verse con la libertad de poder expresar sus gustos, su diversidad como quiera, ¿no? Y quizás hace 15, 20 años atrás no era de esta misma forma. ¿Crees que es así la lectura o...? Sí, sí, por supuesto. Hoy vemos a las infancias, a las adolescencias viviendo la libertad que no tuvimos nosotros, quienes somos más 30 por lo menos, incluso un poquito menos también. Incluso la vivencia de las identidades trans, sobre todo, que siempre son las que más sufren, hoy es diferente. No implica que no sea igual de duro, sobre todo en un contexto donde hay mucho discurso de odio, más incluso que en otra generación, que en otros momentos, incluso mucho más violentos, discursos como los de Milei, ¿no? Para ponerle nombre, que atentan incluso contra nuestros propios derechos. Bueno, es un movimiento que se está gestando también a nivel internacional. Digo, en España se aprobó la ley de matrimonio 5 años antes que acá en la Argentina, y hoy están discutiendo si las leyes de la igualdad, las leyes de la diversidad siguen adelante. Claro. Quieren derogar nuestras leyes. Entonces, hoy, si bien tenemos este contexto de libertad, también hay que tener mucho cuidado y mucha memoria, porque perder los derechos es más fácil que conquistarlos. Nos costó años de lucha, desde los 90 para acá, desde la vuelta a la democracia para acá. Yo siempre digo, repito, en realidad no lo digo yo. Una vez escuchaba a una compañera traba decir que ellas vivieron la democracia a partir del 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género. Claro. Miren cuánto de democracia tuvimos nosotros y no tuvieron las compañeras trans, los compañeros trans, ¿no? Digo, como para entender también la dimensión de lo lento que se avanza en la conquista de derechos y lo rápido que es perderlos también. Bueno, es muy importante. A mí en algún momento, en este marco, ¿no? de aquí hasta el Día del Orgullo, podemos tratar de hacerlo. Esto ya lo propongo a la producción general de este programa. Me parece que es muy importante hablar de las infancias trans, ¿no? Es algo que por ahí no se habla tanto. Y hace rato que tengo la necesidad de primero escuchar, ¿no? A gente que ha atravesado por eso, que lucha todos los días por verse en esa libertad y en construir también una identidad, porque es parte de eso, ¿no? Porque siempre hablamos de otro tipo de identidades, ¿no? Del que me parece también muy importante, ¿no? Que recordamos siempre, y esa búsqueda de identidad que tiene mucha gente. Y esto también es parte de uno, es parte de nombrarse, de visibilizarse, de conocerse, ¿no? Es muy importante. ¿Ves que hoy por ahí está un poco como, si bien ya digo, hay una cuestión, hay lugares siempre en la agenda para darle lugar a esto, pero es como que también en algunos casos se puede tomar como, bueno, sumemos la agenda de la diversidad porque a partir de eso ¿no? Atraemos gente, ¿no? Desde algunas vertientes de la política. ¿Lo ves así, de esa forma? Siempre hay en todos los temas, no solo en los temas de diversidad, ¿no? En los temas que vengan desde la lucha social y demás, un intento de la política, de algunos sectores de la política, de entender o apropiarse de la lucha. Por suerte en la Argentina tenemos una historia gigante de lucha y por lo tanto es muy difícil que diga, bueno, una organización diga esto es exclusivamente mío. Claro. Sí, obviamente hay momentos históricos en los que ha habido más apertura, pero definitivamente las luchas son de la sociedad. La ley de matrimonio definitivamente se ganó en las calles, se ganó en cada conversación, en nuestras familias incluso, que fue muy difícil, digo, quizás mucho más difícil que ir a la plaza a repartir un volante y explicarle a alguien de qué es lo que estábamos peleando. Sí, obvio. Y implicó eso, incluso en nuestro propio colectivo. Yo tengo en mi cabeza una imagen fuertísima. Yo tenía 19 años cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Era muy chico y con gente que veía en el boliche, me cruzaba en el boliche firmando en contra de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Digo,
gente de nuestro propio colectivo. Entonces, lo difícil que implicó ganar eso, no se hubiese ganado, no fue a través de la política, sí fue el instrumento de la política, pero fue a partir del debate, de estar en las calles, en las universidades, en las asociaciones civiles, en todos los espacios donde nosotros pudiéramos, en los medios, los pocos medios que nos abrían la puerta en ese momento. En Rosario, yo tengo memoria de solamente una persona que nos abrió la puerta en ese momento. Entonces, si querés nombrarla, no hay problema. Hoy es concejal, así que no la vamos a nombrar por las dudas para no... Después decime igual. Me imagino quién, pero... Pero bueno, no la vamos a mencionar para no herir susceptibilidades, pero yo tengo el recuerdo de que fue una de las únicas personas y de manera comprometida además, no digo, no como una cosa, bueno, este tema suma hoy, no lo está tocando nadie y demás, así que yo la valoré mucho en su momento. Ya le tiré género. Sí, sí, me imaginé igual. Pero bueno, sí creo que hay un intento de eso. Entiendo que no es fácil, porque justamente la sociedad, las organizaciones sociales, lo mismo pasó con el movimiento feminista y su gran lucha por poder decidir sobre sus cuerpos. Digo, me parece que tiene que ver con eso. Se da en un momento histórico que no es casual, pero que definitivamente es por la lucha social. ¿Y pudiste consultar en algún momento a esos que te pregunto esto porque justo lo dejaste ahí y quiero preguntarte eso? ¿Pudiste consultar también a aquellos que por ahí se veían en contra de esto del matrimonio igualitario? Los mismos del colectivo, digo, ¿por qué? ¿Había una explicación ahí detrás de eso? ¿O? No le pregunté. ¿O no lo pudiste consultar? No tengo ganas tampoco de hacerlo, porque la verdad me dedico a otras cosas, pero bueno, hoy están casados. Claro. Estaban en contra, pero... Y no me invitaron, así que muy mal, doblemente mal. Nunca les consulté y bueno, entiendo que había sido un momento difícil para muchos de nosotros, porque fue muy difícil. No, aparte era una época totalmente distinta a esta y por ahí a lo personal saber, no sé, que en tu familia, saber que tu hijo, tu nieto, alguien votó a favor de eso, tal vez podía ser como una situación bastante violenta también. Seguro. Sí. No, fue complejo, es violento, muchos... Digo, en ese momento todavía seguíamos adentro de los armarios. Sí. Incluso yo todavía no había salido con mi familia y estaba militando. Ahí medio en las sombras también, digo, como uno podía. No fue fácil. Suele pasar esas cosas. Uno arranca militar y después le cuenta... Sí. Así que bueno, nada. Fue un momento difícil, pero bueno, vuelvo a insistir con esto. Todo lo que implicó adquisición de derechos en la Argentina, por lo menos, implicó una lucha social. Y bueno, desde las abuelas para acá, de las madres para acá, todo fue a partir de la lucha y es muy difícil pensar que eso lo ganó a partir de un partido político o alguna organización partidaria, no. Fue a través de la lucha. Obviamente el instrumento es la política, obviamente los partidos políticos tienen que hacer lo suyo, pero fue una herramienta. Se construyeron socialmente los derechos en el colectivo de la diversidad, de las disidencias. Pero hoy más allá de que ya, como decía al principio, ¿no? Hoy está como un poco más visible o se habla un poco más. Digo, ya hasta antes era incluso un tema como se dice, un tema tabú, hoy ya ni siquiera, ¿no? Porque se habla libremente de esto. Pero sigue siendo noticia cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol dice, tal jugador dijo que es gay. Y vos decís, wow. Y ya en realidad, cualquiera podría, ni siquiera haría falta que lo tenga que explicar o decir, ¿no? Lo digo muy de opinión personal, digo, no hace falta que lo tenga que explicar o decir, ni siquiera ni un jugador de cualquier deporte, o jugadora, o actor, o actriz, lo que sea, ¿no? Creo que no haría falta eso. Pero viste como a la noticia suma, ¿no? Y somos morbosos para muchas cosas. Viste que siempre esa noticia de este se salió del closet, y también los títulos y demás. Por ejemplo, una que me encantó toda su historia, y bueno, vi una serie también que la hizo en esa transición de género. Es una actriz, Nico me va a ayudar en este caso, actriz muy hoy actor, ¿no? Porque ha podido hacer toda su transición. Elliot Page, ahí va. Y hoy muy, muy cómoda, ¿no? Ha contado toda su historia, Elliot Page. Hizo una transición incluso en medio de grabar una serie. ¿Cómo era la serie, Nico? Una que está en la plataforma de la N. De Umbrella Academy. Ahí está, ahí me acordé. Es la serie en la que Elliot Page estaba haciendo la transición, ¿no? Incluso su personaje en ese momento es mujer. Y cómo a pesar de esto hubo un montón de medios que a nivel internacional, ¿cómo puede ser que
la plataforma de la N, no voy a decir la marca, esté visibilizando esto. Y vos decís, loco, pará. ¿No? Sí, muy difícil. Esto, bueno, me acordaba de un caso que mira, justo lo busqué en el teléfono a propósito para traerlo. Es de un jugador de fútbol de España, arquero, en el ascenso. Alberto Lejarraga, lo estoy leyendo ahora. Subió una publicación, obviamente festejando el ascenso de categoría. Sí. No me pregunten la categoría, no la voy a recordar. Y entre las fotos que sube, que festeja con su familia, da un beso a su pareja. Y obviamente su pareja varón. Y obviamente revolucionó las redes, enseguida se obvio. viralizó. Fue más noticia la foto del arquero que el ascenso del equipo, ¿no? Lógico. Definitivamente. Y nosotros obviamente lo viralizamos porque entendemos que cualquier acto de visibilidad, y sobre todo en ámbitos donde son muy complejos, yo soy fanático del fútbol, me amo el fútbol, es muy complejo transitar esos espacios. Ni siquiera te digo como jugador, te digo transitarlo como hincha, ir a la cancha. Yo tuve un momento de mi vida donde dejé de ir porque me habían expulsado, no en términos, che, no vengas más, sino porque, o sea, lo que sucedía ahí adentro de la cancha y con los elementos que yo tenía en ese momento, me dijeron, no vengas más. Y estuve, no sé, 3, 4, 5 años sin ir a la cancha, algo que voy desde que soy muy chico con mi viejo, ¿no? Claro. Con mi familia después, con mis hermanas, y bueno, en algún momento tuve que dejar de ir por eso. Después sacan un comunicado muy lindo que se lo pueden buscar, no, yo no sé si lo voy a encontrar ahora, dando un poco una explicación hermosa después de un tiempo, bastante tiempo después de esa foto que se había viralizado, como no era su intención mostrar eso, sino que ellos naturalizaban el hecho, porque ellos no son militantes de la diversidad ni nada, simplemente es un jugador de fútbol con su pareja, festejando como festejaría quizás con cualquier otra pareja heterosexual, obvio. Pero que obviamente para el mundillo del fútbol implica, del deporte en general, pero no en el fútbol en particular, implica algo que acá ha generado una revolución interesante. Y las palabras que utiliza para explicar por qué tiene que dejar de ser noticia es espectacular, así que si después lo pueden buscar y leer. ¿Cómo es el nombre del jugador? Alberto Lejarraga. Alto apellido, tío. Lejarraga. Sí, Alberto Lejarraga. Lo buscan tiene Twitter nada más. En Instagram no lo encontré. Así que lo pueden buscar por ahí. Y leer ese comunicadito que la verdad que es muy interesante. Son 2 plaquitas que un poco dan una explicación para mí muy importante, donde tenemos que empezar a naturalizar verdaderamente esto y empezar a dejar de sorprendernos cuando estas cosas pasan, suceden. Y sobre todo, digo, sin dejar el ejercicio de la memoria, ¿no? Digo, porque también a mí siempre me genera una gran preocupación los jóvenes de ahora, la libertad que hablábamos recién, también trae aparejado que, digo, no saben lo que costó llegar a eso, la cantidad de personas que le hemos puesto el cuerpo y la cantidad de personas que quedaron en el camino, ¿no? Compañeros y compañeras que han dado su vida, literalmente, por esta lucha, y que incluso hay algunos que no han ni llegado a ver la conquista de derechos, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar en eso, sobre todo referente para mí en su momento de inicio de militancia, que incluso han muerto justo antes de la aprobación de las leyes, y vos decís, no, puede ser. Y bueno, todo eso implica también, digo, el ejercicio de la libertad, por supuesto, pero también un poco de memoria, porque no podemos olvidar que implicó mucha conquista. Y también pensando en lo que se viene, digo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Digo, vienen tiempos donde la derecha viene con discursos extremos quizás como no hemos visto hace mucho tiempo, y que necesitamos poder tener la cabeza, la formación y demás para poder enfrentarlos, ¿no? Un poco el ejercicio de eso es lo que tenemos que lograr de acá en adelante, ¿no? Seguro. Ahora hay una especie de, no sé si es novela o serie, porque se pasa por la tele nacional, no se pasa en general
Estuve viendo esto ahora estos días preparando todo esto que íbamos a traer. Por suerte se dio de forma rápida, ¿no? La comunicación con Orgullo Rosario para que vengan hoy. Pero una novela en la que una cuestión de la trama es un poco esta cuestión del orgullo, las primeras marchas que se hacían y demás. Y cómo en un momento, estamos hablando de una serie que está, creo... ambiental en la década del 80. Ambiental, sí, más o menos ahí. No sé si antes o después. Me parece que no había vuelto la democracia en el Sí, momento. sí. Sí, ya está. No Vuelta sé, la yo no democracia. la sigo, por eso no la... sí, vi más o menos algunas noticias y demás. Pero también muestra una realidad muy fuerte que había ahí en ese momento cuando empezó toda esta agrupación de gente que militaba el tema del orgullo y la diversidad, ¿no? Lo difícil que era. Hoy hasta te diría que hay más banca de incluso artistas, ¿no? Tenemos el Sí, caso de sí, Lali, por totalmente. ejemplo, o de otros artistas que se suman, que van. Hubo una hace poco, el año pasado creo que fue. No sé si era para la del 28 de junio o era en otro momento. No, es la marcha de octubre. La marcha en octubre, ajá. Que Ujú. hubo un montón de artistas, ¿no? Un montonazo de artistas. Sí, que aparte eso está bueno porque, ponele, yo creo que es muy diferente la infancia ahora. Hay muchos chicos y chicas que vos ves totalmente natural en la calle y en su momento la gente se escondía, tipo como que no. Y eso es parte del trabajo que uno logró por mucho tiempo. Que por ahí, más allá de que hay gente que trabajó mucho y que sigue trabajando para esto, está bueno ver, no sé, como, mi ídolo, mi ídola hace tal Claro. cosa, bueno, listo, como que sí, bueno, es un trabajo bastante bueno también para... Por eso necesitamos más espacios o más referencias de este estilo en los lugares donde todavía no hemos tenido. Sí, Claro, qué lindo sería totalmente. que, qué sé yo, pensar que algún seleccionado nacional masculino salga del armario, ¿no? Claro. Uno de nuestros campeones del mundo, porque son espacios en los que existen, pero Sí, claramente totalmente. Claro. son muy difíciles de transitarlos eh, siendo gay en este caso, digo, ¿no? Entonces, Ujú. incluso una vez una periodista del Ciudadano, yo siempre traigo esta pregunta porque me pareció hermosa y la reflexión también, cuando había salido el fútbol profesional, semiprofesional del fútbol femenino, es una pregunta por qué en el fútbol femenino se vivía con más libertad la sexualidad. Claro. Entonces yo hacía una contrapregunta que era, ¿se vive con más libertad o en realidad el patriarcado espera que en ese espacio las mujeres, porque ¿qué se espera de la mujer que juega al fútbol? Que sea torta, que sea machona, que Y sí, sea obvio. que esté más masculinizada su Claro. identidad, digo, y que ahí sí seas lesbiana Ujú. y obviamente Claro. te gustan las mujeres. Digo, ese es el estereotipo, eso es lo que se espera. Digo, y entonces, ¿es un espacio de libertad o es un espacio donde el patriarcado nos dice, bueno, acá sí pueden hacer lo que ustedes quieren Claro. hacer? Digo, ¿no? En ese momento no tenía la respuesta, no la tengo ahora, pero es algo que hay que seguir estudiando. Digo, si es realmente un espacio de libertad, esos espacios, o simplemente es el lugar donde nos ubica el patriarcado para decir, bueno, acá sí lo pueden hacer, ¿no? Digo, entonces también hay que poder analizar eso y ojalá que no sea esto segundo, ¿no? Digo, ojalá que sea un espacio realmente genuino de la libertad, del ejercicio de la libertad y que lo podamos vivir así, ¿no? Sí, Justo, obvio. no quiero parecer, no me sale otra palabra, pero demagogo con lo que voy a decir, pero justo te iba a plantear exactamente lo mismo, porque digo, parece como que lo mismo que planteaste, igual, no lo podría haber planteado de otra forma, ¿no? Porque pasa eso, y me imagino con esto que decías de cómo, si nos pasaría que algún jugador de la selección campeona salga del closet, para decirlo de alguna forma. Imagínate que con el Dibu Martínez, que habló de salud mental, ¿no? Que era como, ¿cómo el Dibu Martínez? Imagínate lo que sería lo mismo, cómo ayudaría que mucha gente, valga el juego, ¿no? de la palabra, salga del closet, ¿no? Porque es como que se sentiría incluso respaldada, ¿no? Como, bueno, todos lo bancamos a ¿cómo no me van a bancar a mí? Que quizás eso es lo que falta. No, sí, definitivamente. Y no solamente en el ámbito del fútbol. Lo planteo desde ese lugar porque hoy, digo, Es lo más socialmente en la Argentina el claro. fútbol Sí, se vive sí. desde otro lugar, con No, otra imagínate pasión si y uno demás. de rugby Pero salir a... cualquier espacio del deporte, hoy creo que, a diferencia de otros momentos históricos, la cultura ya ha salido un poco de ese armario y se lo ha permitido un poco más. Me parece genial. Con Chris Miró, quizás en la década del 90, como una de las primeras referencias públicas, pero a partir de ahí quizás muchas personas más siendo parte de esto, ¿no?
Pero sí me parece que en el deporte todavía estamos muy, muy lejos de eso en general, en todas las disciplinas y particularmente, por supuesto, el fútbol como algo muy lejano. No creo morir viendo algo así, pero ojalá que sí que así sea y estamos en esa lucha. Por lo menos no en Argentina, creo yo. Que quizás ya se ha dado igual en otros países, Es muy difícil. en las segundas divisiones, ¿no? Lógicamente, porque Muy claramente difícil. no Sí, creo no. que suceda en las primeras divisiones, porque incluso la misma industria que sostiene el fútbol como corporación no lo va a dejar que eso suceda, pero no creo que pase en Argentina, me cuesta verlo. Sí, Quizás ya digo, visualizarlo al corto plazo por lo menos, corto y mediano plazo lo veo muy complejo. Ojalá me esté equivocando, ojalá que nos encontremos muy pronto con esa realidad, pero hoy lo veo muy, muy complejo, muy difícil. y lo del fútbol femenino, cómo se vive, no sé si por ahí tenés más contacto con eso, pero cómo se transcurre asumir ese estereotipo para las chicas que juegan en el fútbol femenino? No puedo hablar por las chicas, deberían convocar a alguna de las jugadoras que tenemos acá, grandes referencias. En Rosario Central, que está jugando la primera, en Newells, que está en la segunda categoría. En Argentino de Rosario también, que tiene Sí, muy buen sí. fútbol femenino. Sí, muy buen, la Rosarina tiene muy buen fútbol femenino. Creo que va por ahí por preguntarles a ella su propia vivencia, su propia experiencia, digo, lo que ha implicado también, digo, sobre todo para quienes tienen familias, para quienes no son lesbianas, sino que son heterosexuales y tienen que transitar esos espacios y lo que implica también enfrentar esos espacios cuando suponen que vos sos de tal manera por habitarlos. Sí. Digo, me parece que va por preguntarle a ella. Pero sí, hay una cuestión ahí de la complejidad que implica, digo, primero esto, la diferencia económica, ¿no? Ujú. Digo, lo que cobra una mujer del fútbol profesional, digo, básicamente se tiene que trabajar y después ir a entrenar, ¿no? Claro. Porque si no, no llega, menos si tienes familia, por supuesto. Que es la gran diferencia, cualquier contrato de hecho, cuando apareció el fútbol femenino como profesional, los contratos que se pagaban, el máximo del contrato que se pagaba a una chica de primera división era el mínimo que se le pagaba a alguien de una tercera de la tercera categoría del fútbol masculino. Lo mínimo que se le pagaba al de la tercera categoría, ¿no? Digo, como para tener una referencia de las distancias enormes que todavía nos faltan transitar en ese espacio. Y después también esto, que no se convierta el fútbol femenino en los estereotipos del fútbol masculino. También, digo, es un gran desafío no imitar algo que vimos toda nuestra vida, ¿no? Digo, y es muy complejo pensar eso. El otro día fui a ver a las chicas de Central. Fui a ver a las chicas de Central y nada, también esto del manotazo, del coso, digo, decís, digo, ¿por qué replicar eso? Más allá de las equivocaciones que pueda llegar a tener la jueza, la árbitra. Digo, asumir que hay una decisión tomada y avanzar en ese sentido y poder pensar el fútbol desde otro lugar, me parece que eso sería lo ideal y lo bueno, justamente para romper con estos estereotipos de género que están ligados o por lo menos intentan ligar a esta disciplina. Pero la verdad también otra complejidad, porque bueno, no tenemos otra forma, no vimos otro fútbol que no sea el que nosotros conocemos, el que vemos todos los días, el que vemos en Europa, como lo vemos acá, salvando las distancias quizás de la forma en la que se vive en el fútbol, pero digo, en definitiva, los formatos de la violencia se reproducen de la misma manera. Así que en ese sentido, ojalá que el femenino logre hacer otra cosa. Seguro. Lo del tema de salarial y económico en las mujeres que son deportistas pasa en la mayoría de los deportes. Me acuerdo a Alejandra Olivares, la locomotora, la boxeadora, que ella siempre contaba que era impresionante la diferencia que había en la bolsa del boxeo cuando ella iba a competir para ser campeona del mundo, cuando iba a pelear para retener su título, a la que tenía el mismo de su misma categoría, quizás en una pelea normal, digo, no, ni siquiera por el título, nada.
y pasa en todos los deportes. Sí, Totalmente. Podemos estar muy avanzados en algunas cosas, pero hay cosas que lamentablemente todavía no cambian. Y es muy fácil ir al dicho y no a la práctica, porque estas cosas siguen pasando. Sí, digo, convengamos que en la Argentina, salvo el fútbol masculino, que es lo único que se paga en términos profesionales, el resto de la disciplina, cualquiera sea, en Argentina no son profesionales No, ninguna de la disciplina. Pero si a eso le sumamos que además la disciplina es jugada por mujeres, Sí, todavía es peor mucho todavía. peor. Y ni siquiera en lo económico, vamos a pensarlo en términos simbólicos. Yo voy a traer 2 ejemplos acá muy concretos. Hoy jugó Central, el femenino Central, la primera Central, un martes a las 1 de la tarde. El fútbol femenino, en el fútbol masculino eso no existe. Claro, Digo, ¿cómo vas a pensar que vas a poder ir a ver a las chicas jugar? Sí, Es no, imposible. imposible. Cualquier horario laboral termina mínimo a las 14, ¿no? O empieza en ese horario, digo, y entonces es muy difícil poder pensarlo en eso. Y después voy a otra disciplina, el hockey. La Asociación de Hockey de Argentina a nivel nacional, con la historia que tienen las leonas en nuestro país, la lucha y demás, nunca fue dirigida por una mujer. claro, ¿No? Campeonatos mundiales, el oro olímpico, digo, con las grandes alegrías que ha traído el seleccionado femenino de hockey, no ha sido dirigido jamás por una mujer. Digo, en términos simbólicos, es de una gravedad tremenda. ¿Cómo pensar que alguna vez van a igualar en salario, no? Digo, Claro. Sí, totalmente. No me había puesto a pensar en eso. Muy bueno que lo trajiste. Leo, quiero preguntarte para ir redondeando un poco algunas actividades que tienen desde Orgullo Rosario. Digo, de acá hasta el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, el Día de la Diversidad. Si tienen ideas, cosas que vayan sí, a ir nosotros haciendo. estamos empezando con nuestra agenda, nos debíamos algunos debates internos, porque bueno, coordinar entre 30 organizaciones Sí, Claro. un no es montón. fácil. No. A veces nos tenemos que sentar, parar un poco la pelota y poder debatir y ver desde dónde y hacia dónde queremos ir. Eso nos estamos tomando el tiempo ahora, pero sí tenemos algunas de las actividades que en realidad no la organizan desde Orgullo, pero sí que son parte de las organizaciones que participan de nosotros. Lo voy a sacar de acá la info para Sí, no obvio. confundirme. Dale. En Funes, este viernes, tenemos un hecho que es histórico, que va a ser fundacional y es parte de esta construcción que intentamos desde Orgullo Rosario hace bastante tiempo, que tiene que ver con la primera marcha de Orgullo en Funes. La verdad que es un gran avance que una localidad como es Funes, con las dimensiones que tienen y con la población que sabemos que transita por esos espacios, pueda tener su primera marcha. Así que este viernes, 19 de mayo, 18:30 horas, en Angelone y Ruta 9 nos vamos a encontrar. Vamos a hacer un pequeño recorrido, no es tan extenso, así que está buenísimo para pasar el viernes a la tarde. Y bueno, cierran con música y demás. Ahí, importante como lema o como reclamo de la marcha, están les compas laburando el tema del cupo laboral en la localidad, así que es fundamental que puedan hacer la adhesión tanto a la ley nacional como a la ley provincial. Así que también la marcha se gesta a partir de este reclamo, así que fundamental que podamos estar ahí. Hay otros reclamos, no los voy a leer todos, los pueden buscar en sus redes sociales, Funes Disidentes, así pueden participar también síganlo, sería buenísimo que se puedan sumar a seguirlo, acompañarnos de ese lugar y por supuesto vayan a la marcha, tienen toda la información, recorridos colectivos que les dejan, así que está todo para que puedan ver ahí en Funes Disidente. Y después para más adelante hay más actividades. El 28 de junio seguramente es un día que lo toman sobre todo las compañeras trabas, pero que acompañamos todo el colectivo con diferentes actividades. Están evaluando si este año va a haber una marcha o otro tipo de actividad, pero ese día seguramente va a haber actividades y obviamente síganos en Orgullo Rosario que difundimos todas las actividades de todas las organizaciones. Obviamente que si hay gente que se quiera sumar también, ¿no? Siempre se pueden sumar. Por supuesto, a militar, estén atentos a las redes porque siempre hacemos una convocatoria amplia, sobre todo más cerca de la marcha, donde necesitamos muchas manos. Sepan entender que nosotros pasamos de una marcha que era de 5.000 personas a una marcha de 10.000 en un año y después la duplicamos a 20.000 otro año, así que pasamos una marcha de 5.000 a 20.000 personas en 2 años y después, post pandemia, nos pasó algo muy loco. Está bien que fuimos la primera marcha después del regreso a poder transitar un poco más esos espacios más colectivos. Tuvimos 30.000 personas.
¿no? Y el año pasado, también como un hecho histórico, tuvimos poco más de 50.000 personas Este en año va a ser Rosario. una locura. Nos desborda por todos lados, por suerte nos desborda, pero también así necesitamos que se sumen a colaborar y por supuesto a partir de esa colaboración mucha gente se queda después participando de Orgullo Rosario, así Qué que bien. buenísimo que se puedan sumar, atento a las redes también que vamos a hacer la publicación para la apertura pública. Para Genial. cerrar, ¿volviste a ir a la cancha al Gigante o Sí, no? siempre, ahora. Ahora sí. Sí, todo. Estoy ahí en una disyuntiva el viernes y me voy a Funeo, me voy a ver así. Por eso te lo pregunté. Estoy ahí, pero bueno, nada, vamos a tratar de acompañar allá a los compañeros de Funes. De hacer un poquito de las dos cosas. Vamos a ver, ojalá que se pueda. Sí, Eh, mientras vos puedas ver un poquito el partido desde el celu, después Importante bueno, ganar el viernes, importante ganar el importante, viernes. Ahí. sí. Leo, muchas gracias por venir. A ustedes, chiquis. Gente, hacemos una breve pausa y hasta las 5 de la tarde hacemos Generación Rota. I did my best to know